Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este análisis de mercado número 8. Como siempre vamos a estar viendo los índices de Estados Unidos, oro, plata, petróleo y 6 acciones de las cuales 3 son empresas individuales y los otros 3 son de ETF. Así que los invito a ver el video completo porque va a estar muy bueno. Bien, empezamos con el S&P 500. La verdad que estamos cerrando en realidad una semana complicada. Faltan 40 minutos para el cierre del mercado. El S&P 500 está cayendo 1%, un poquito más de 1%, pero redondeando. La verdad que no pinta bien. Fíjense que ya perdió este nivel mínimo del 20 de enero, los 676,57, y parece que no los pudo recuperar. De hecho, ahí se ve que la vela los fue a buscar, pero no los pudo recuperar. Esto es más bajista que lateral, claramente, ya está tornándose más bajista. Obviamente podemos tener rebotes de aproximadamente 2% que vayan a buscar el indicador, pero si el indicador de tendencia sigue apuntando hacia la baja, no hay que ilusionarse porque puede ser tranquilamente un rebote para luego seguir cayendo. Por lo cual yo me mantengo cauteloso con el S&P 500 en diario porque a corto plazo me está dando bastante bajista. En semanal, fíjense que, bueno, la vela semanal que está por cerrar no es para nada prometedora. Fíjense la zona de rechazo en el precio que deja la vela con esta mecha en la parte superior. Y bueno, cerrando prácticamente en el indicador de 30 semanas y claramente por debajo de este nivel que yo había trazado, que venía respetando. Fíjense que lo respetó luego de hacerlo en 2 oportunidades en la zona de 676,57. Así que bueno, a mantenerse cauteloso porque también tenemos el indicador de 8 periodos en semanal que está apuntando fuertemente hacia la baja. Así que por el momento cautela en el S&P 500. Bien, seguimos con el Nasdaq. Hoy el Nasdaq está cayendo 1,50% a 33 minutos del cierre del mercado, está perdiendo los 600 puntos por el momento. Puede ser que cerca del cierre del mercado pegue un pequeño rebote y no cierre tan mal, pero bueno, claramente tenemos una señal de alerta acá. Fíjense el indicador de 30 periodos, cómo apunta hacia la baja. El precio lo quiso superar o lo quiso ir a buscar el día miércoles 25 de febrero, luego nuevamente el miércoles 4 de marzo y el jueves, ayer, 5 de marzo, y lo rechaza. Claramente esto es de libro, el indicador apuntando hacia la baja y el precio que lo va a buscar y no lo puede superar. Sinceramente, en el Nasdaq hay que tener mucha cautela porque esta configuración, después de este doble techo que ya vimos en análisis anteriores, puede estar dando el indicio de que puede estar iniciando una corrección que se puede profundizar mucho más. Y si vamos a semanal, claramente vemos que, bueno, después de esta vela muy fea de la semana del 26 de enero, que dejó mucha mecha por la parte superior, las siguientes velas no pudieron con el indicador de 8 semanas y esta semana, además de una vela muy fea, con mucha mecha en la parte superior que implica rechazo en esta zona de precio, está cerrando por debajo de la de 30 periodos, ¿sí? El indicador de 30 periodos. Si bien apunta al alza todavía el indicador de 30 periodos, hay que ser muy cauteloso con el Nasdaq porque podemos estar ante una corrección bastante importante. Bien, seguimos con el Dow Jones, que era el índice que mejor estaba a nivel técnico, por lo menos hasta el viernes de la semana pasada. La verdad que está cerrando una semana muy mala, afectado principalmente por la caída en el sector financiero, todo lo que es JP Morgan, Goldman Sachs, American Express, que ponderan bastante en el índice y es un índice que solamente tiene 30 empresas, por lo cual si tiene varias empresas importantes que caen fuerte, lo afectan de una manera bastante preponderante, ¿sí? Fíjense que el indicador de 30 periodos ya apunta hacia la baja y el indicador, bueno, de 8 periodos en diario, que no lo miramos mucho, pero también está cruzando hacia la baja. Cualquier rebote al alza podría ser oportunidad de reducir posición o de salir de la posición para ir líquido o a otro sector o a otra acción. Eso por lo menos es lo que yo haría, no es una recomendación directa, sino que es lo que yo haría en una situación donde el precio rebota y va a buscar el indicador de tendencia que tiene pendiente negativa. Si nos vamos a semanal, ya nos está mandando una señal de alerta, ahora sí se torna con pendiente negativa el indicador de 8 periodos y está cerrando la semana con una caída de casi del 3%, prácticamente en el indicador de 30 periodos, por lo cual, bueno, a ver,
Si bien es una señal de alerta, todavía el cambio de tendencia grande no se dio. Pero también ahora hay que estar cauteloso con el Dow Jones porque la caída se puede intensificar. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, suscríbete y compartilo. Esto me ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Bueno, vamos a ver el oro. La semana pasada veíamos que estaba en la parte alta de este canal que tengo trazado. Fíjense que el día lunes lo superó incluso y se fue a la zona de 5.420. No pudo con esa zona, rápidamente retrocedió y volvió a buscar el indicador de 30 periodos en diario. ¿Sí? No estuvo bueno el hecho de que no pudo con los 5.400. Eso no es positivo, se pegó la vuelta. Lo que sí es positivo es que está, fíjense, respetando el indicador de 30 periodos y está por encima de los 5.092. Bien, es decir, volvió, pero fue a lo que era antes una resistencia, ahora se convirtió en soporte. Eso es positivo. Sin embargo, veo que a pesar de las tensiones geopolíticas que hay, al oro le está costando subir, pero aún así yo me sigo manteniendo alcista con el oro. Y si nos vamos a semanal, claramente tenemos una tendencia alcista muy fuerte que todavía no se rompió. Así que a pesar de que está un poco dormido o indeciso, yo con el oro me sigo manteniendo al alza. Bueno, la plata está bastante diferente. Fíjense que en el análisis anterior veíamos justo el viernes 27 de febrero, veíamos cómo la plata se animaba a superar los 92 dólares, pero claramente volvió a retroceder. El indicador de 30 periodos en diario volvió a tornarse con pendiente negativa y se volvió a meter incluso por debajo de los 86, ¿sí? Vuelve a estar en esta zona como de rango. Básicamente no la veo muy bien a la plata. Yo esperaría un poquito más. Tiene que demostrar un poco más de fortaleza. Si bien no está haciendo mínimos más bajos, sino que los mínimos son cada vez más altos, yo esperaría, no me apresuraría a tomar posiciones en la plata porque la veo lateral bajista, ¿sí? Por lo menos a corto plazo. Y a pesar de eso, a largo plazo todavía no vulneró, digamos, su tendencia, sigue con su tendencia positiva, por lo cual, si bien me mantengo a largo plazo en semanal, en temporalidad semanal, no hay ninguna alerta, me mantengo alcista. A corto plazo hay que tener un poco más de cuidado y ver lo que hace, porque claramente, si da señales de reversión de tendencia, las va a dar primero en diario que en semanal. Así que por el momento, si bien en semanal todavía la estructura está bien, en diario está mandando una señal de alerta, hay que estar cautelosos con la plata. Antes de seguir, te comento que soy asesor matriculado en la CNB. Puedo ayudarte a armar o a gestionar tu cartera de inversión con distintos activos según tus objetivos financieros. Es importante destacar que no las gestiono directamente, sino que te ayudo a llevar adelante tu cartera de inversión. Si querés que sea tu asesor, contactame. Están los datos de contacto en la descripción del video y también en el perfil. Bien, y llegamos al petróleo, que básicamente es el activo estrella de la semana, que se está robando todas las miradas. Fíjense que en el análisis anterior hablábamos que había superado la resistencia en la zona de 70,77 y había cerrado la semana en torno a los 73 dólares. Y fíjense, esta semana se voló 27%, subiendo el día de hoy más de 8%. Esto claramente tiene que ver con todo el conflicto que hay entre Estados Unidos e Irán y lo que está pasando con el cierre parcial del estrecho de Hormuz, donde no pueden pasar los buques petroleros. Pero fíjense, volviendo a lo técnico, el incremento de volumen es impresionante. Fíjense a nivel diario, nunca hubo un incremento de volumen tan consistente. Acá el 12 de junio del 25 sí lo hubo, pero fíjense que acá son varios días y si vamos a ver el volumen en semanal, de paso vamos a ver el gráfico, es inédito. El promedio, esa liñita blanca que ven ustedes ahí abajo, son 200.000, 300.000, vamos a desplegarlo acá. Son 253.000 contratos de futuros de petróleo y se negociaron esta semana casi 860.000 contratos. La verdad que, fíjense la vela semanal, rompiendo con esa línea de resistencia que venía desde septiembre del 23. A ver, es cierto que el petróleo está llegando a niveles bastante altos,
Yo me sigo manteniendo alcista, pero no sería raro que haya correcciones. Cualquier merma, cualquier buena noticia respecto a este conflicto que se está librando en Medio Oriente, lo puede hacer bajar, lo puede hacer corregir y en forma muy rápida. Así que si bien yo me mantengo alcista, yo creo que el petróleo se puede quedar en estos valores durante bastante tiempo. Hay que tener cuidado porque ha subido en forma literalmente parabólica y bueno, puede también tener correcciones muy grandes. Comenzamos a ver las acciones de este análisis de mercado número 8. La primera es Mercado Libre. La verdad que Mercado Libre hoy bastante bien, con el mercado casi todo rojo por todos lados, está subiendo 0,30, pero bueno, Mercado Libre viene una caída muy importante, luego ya venía cayendo, la presentación del balance no le fue bien. Es cierto que está en una zona de soporte que parece barata porque respetó esta zona de soporte de los 1650, pero la tendencia sigue siendo bajista. Claramente, si la tendencia se revierte, vamos a ver primero, fíjense, si vuelve hasta esta zona, desde el piso es 20% y podría incluso subir desde precios actuales un 9% más. Pero la verdad que me da bajista, yo no tomaría posiciones en Mercado Libre porque la tendencia es a la baja. Y si vamos a semanal, también tenemos todos los indicadores muy bajistas, muy bajistas. El de 8 periodos en semanal está muy bajista y tenemos el de 30 periodos en semanal muy bajista. ¿Cuál es la próxima zona de resistencia? Más o menos un 6%, 7% arriba en la zona de los 1900. Y algo que yo estoy viendo en Mercado Libre, que cuando inició la tendencia bajista en el 2022, el indicador de 30 periodos apuntaba hacia la baja y bueno, fíjense que se mantuvo muy mal durante todo ese año y luego cuando ese indicador revirtió su tendencia fue donde comenzó nuevamente la tendencia alcista que duró hasta septiembre del año pasado. Así que sinceramente sí, Mercado Libre parece barata, pero está al límite de perder los 1650, vamos a ver valores mucho más abajo y no me gusta comprar a mí activos, ya sea acciones o ETF, que tengan los indicadores de tendencia con pendiente negativa. Vamos a ver ahora el ETF que agrupa solamente las 7 magníficas, ¿sí? Lo traigo nuevamente, ya lo habíamos visto en otros análisis, creo que en 2 o 3 análisis pasados, pero no me está gustando lo que estoy viendo. Claramente se intensificó la pendiente negativa de los indicadores de tendencia, el precio quebró la zona de los 72-75 y no lo pudo recuperar, por lo cual ahora está lateralizando, parecería estar como consolidando esta zona, pero yo creo que esto tiene más pinta de ir hacia la baja que a la alza. Deberíamos ver un gran optimismo de mercado para que esto se revierta, ¿sí? Está cayendo 1,85 en este momento en el día y creo que tiene la zona de soporte, bueno, es la que hizo hace unos días, allá por el 17 de febrero, los 60,13 y de perderlos ahí va a volver a los 50,69, que son los máximos que logró en diciembre del 24. Estaría a los mismos valores que hace más de un año, por lo cual ser cauteloso con el índice de las 7 magníficas que está indicando que a las 7 magníficas no les está yendo muy bien y puede ser que les siga yendo no tan bien. Y si nos vamos a semanal, fíjense que además del indicador de 8 periodos con mucha pendiente negativa, tenemos el indicador de 30 periodos que ya el precio está cerrando por debajo del mismo hace rato y ya se está tornando con pendiente negativa. La verdad que sería cauteloso con las 7 magníficas en general porque los indicadores la verdad que también dan bajistas. Bueno, vamos a ver una acción que esta sí está en una tendencia positiva, que es Honeywell, que pertenece al sector industrial. En otros videos vimos a GE Aerospace, que también estaba en una situación alcista y que estábamos esperando que corrija. Bueno, en este caso vamos a ver Honeywell, que está corrigiendo y está tocando el indicador de 30 periodos en diario. Luego de hacer máximos, ya lleva corrigiendo un 5%. Yo como mucho esperaría que la corrección llegue a máximos anteriores, sería un 5% más aproximadamente, pero claramente la tendencia de esta acción es positiva y algo muy relevante es que entró en zona de descubrimiento de precios. A ver, superó aquel máximo
que había alcanzado en agosto del 2021, viéndolo ahora en una temporalidad semanal. Por lo cual, este quiebre me da la pauta y con un volumen relativamente importante, aceptable, no se dispara el volumen, pero es un volumen relativamente alto que ya llevaba desde 2024, fines del 2024, ¿sí? En cantidad de volumen, ¿no? Por lo cual yo creo que esta acción tiene un futuro prometedor, nos dio este quiebre, sería normal que vuelva hasta esta zona como mencionaba anteriormente, por lo cual yo creo que acá hay una oportunidad interesante, es una acción interesante para ir siguiéndola, porque la tendencia que tiene esta acción es a favor y es alcista. Bien, vamos a ver ahora el ETF de las mineras de oro, ¿sí? Voy a ir rapidito con el análisis individual porque les quiero mostrar un ratio relativo, ¿sí? Con el GLD, que es el ETF del oro, del propio oro, ¿bien? En términos individuales, la tendencia es alcista, pero bueno, está dando una señal de alerta, está perdiendo esta línea de tendencia. Vamos a ver qué sucede la semana que viene. El indicador de 30 periodos en diario ya se tornó negativo lateral, podríamos decir. Por lo cual hay que tener un poco de cautela. Las mineras de oro son muy volátiles, tienen movimientos de 5, 6, 4% por día, se mueven muchísimo, muchísimo más que el oro. Es como tradear oro, pero como si fuera apalancado. No es eso, pero así actúa en el mercado. Es decir, si el oro sube 2%, probablemente GDX suba mucho más, y si el oro cae 2%, GDX caiga mucho más. Bien, hoy en día está siendo afectada por la suba del precio del petróleo, que sube el precio de los combustibles, y bueno, las mineras tienen toda una estructura, toda su maquinaria que requiere de combustible para poder moverse y extraer el oro. Eso estaría impactando en su estructura de costos y reduciría los márgenes, ¿sí? Si el oro se queda relativamente lateral. Por eso es que están cayendo. Pero lo que le quería mostrar, ¿sí?, es el ratio relativo con el ETF del oro propio, ¿sí? Vamos a verlo ahí. Fíjense, así como están las cosas en diario, nos está diciendo de que hay que ser un poco cautelosos y que estaría a favor la tendencia de entrar en GLD, en el ETF del oro, y no en GDX, ¿sí? Podríamos estar viendo un cambio de tendencia, así que habría que esperar a ver qué sucede. Bien, eso en diario y a corto plazo. A largo plazo vamos a ir a semanal para ampliar el horizonte temporal. Fíjense que el ratio entre mineras de oro y el oro se han mantenido en un rango. Recientemente llegó a la zona alta del rango, ¿sí? Ahí por los 0,2460 que había tocado en agosto del 16, ¿sí? Y en julio del 2020, 27 de julio del 2020. Ahora, si miramos en semanal a corto plazo, está frenando el ratio justo en el indicador de 30 periodos en semanal, por lo cual, viendo la tendencia, podría auspiciar, podría ser una zona de soporte dinámico, es decir, podría frenar acá esto. Pero los invito a ver qué puede pasar si llega a confirmar una ruptura, es decir, si esto vuelve, si vuelve a subir hasta acá, ¿sí? Vuelve a subir y lo supera, ¿bien? Supera esta zona y decide ir más arriba. Fíjense, el ratio nos indica que de superar esta zona y respetarla, tiene camino libre prácticamente para subir al ratio que tenía en los años 2009 y 2011, que es la zona de los 0,48 más o menos, ¿sí? Eso indicaría que las mineras, esto es si el oro sigue subiendo, si el petróleo se calma y se estabilizan los precios, que las mineras de oro podrían tener un rendimiento, si llegan a volver a ese ratio que tuvieron en el pasado, que está muy lejos, de un 95% aproximadamente más que la suba del precio del oro. Por lo cual, si el oro sigue subiendo, continúa con su tendencia alcista, las mineras podrían ser muy beneficiadas, ¿sí? Por más que el oro suba poco, 20, 30, 40% más, las mineras podrían subir mucho más que el oro y podría ser que vuelva a tener este ratio relativo que tenía allá por los años 2009-2010. Así que a seguir los dos, a seguir mirando este ratio relativo, porque podemos hacer una diferencia mucho
más grande, si se da esa condición de que supera esta zona, haríamos más la diferencia teniendo mineras de oro que el ETF del oro. Bien, ahora les quiero mostrar un ETF de que la verdad se habla muy poco, no tiene CDR, se tiene que operar en el exterior o bien, por ejemplo, en algún broker local que te permita operar directamente afuera desde la cuenta argentina, como por ejemplo Bull Market. Es el DBC, que es el índice, el ETF de commodities de Invesco, ¿sí? Es un ETF que invierte en contratos de futuro básicamente de commodities, ya sean cereales, metales, combustibles y demás. Fíjense que está haciendo un patrón, lo estamos viendo en semanal. Esto se conoce en análisis técnico como tasa con asa, es decir, tiene una caída importante, recupera prácticamente a los mismos valores, hace el asa, que sería como la manijita de la taza, ¿sí? Y está superándolo. Fíjense cómo se voló últimamente. Aproximadamente desde noviembre del año pasado ya se había empezado a mover, esto es en semanal, sube 20% desde que dio la señal de cambio de tendencia, a mi parecer. Fíjense cómo el indicador ya se torna positivo en esa zona y está rompiendo al alza esta semana, apuntalado claramente por la suba del petróleo, pero también subió un poco el oro, también subieron los cereales. Está subiendo, subió 9%, 10% casi esta semana. Yo creo que acá podemos tener la chance de ver valores bastante más altos, ¿sí? Se está hablando incluso de un superciclo o un ciclo positivo para todo lo que es commodities, ¿sí? Así que bueno, este es un ETF para seguirlo y si lo hacemos en ratio contra el SPY, vamos a ver, fíjense que en semanal, si bien no rompió todavía estas líneas de tendencia que lleva de años, porque básicamente fue un ETF, las materias primas desde el 2008 se ve claramente que fueron muy perdedoras contra la bolsa americana, fueron prácticamente la peor inversión que hubo, pero fíjense que se está despertando y de continuar superando estos niveles, podríamos estar viendo que los commodities pueden ser los ganadores en un periodo próximo, ¿sí? Como sucedió acá en un periodo relativamente corto, desde 2020 hasta, sí, más o menos noviembre del 22, han sido mejor inversión en un 67% que el S&P 500. Es decir, desde fines del 2020 hasta noviembre del 22, durante 2 años, te hubiera convenido estar en commodities que estar comprando tecnológicas, por ejemplo, que estaban en el S&P 500. Entonces, ojo que puede venir un periodo de ese estilo, falta que se confirme, sinceramente recién es muy incipiente, pero es algo que hay que mirar porque en semanal ya estamos viendo alguna tendencia que está cambiando. Así que bueno, a mirar el precio de los commodities porque si continúan subiendo y tenemos, como muchos comentan, un nuevo ciclo o super ciclo, le dicen, de commodities, con commodities al alza, este ETF va a ser muy beneficiado. Bien, vamos a ver ahora Netflix, una acción que venía muy golpeada, la venía analizando en otros análisis de mercado y claramente su tendencia era bajista, incluso hasta el 25 de febrero, que fue esta vela, su tendencia era bajista. Lo que pasa que ocurre un hecho, sale una noticia que no se puede predecir ni desde el análisis técnico ni desde el análisis fundamental, que es que Netflix se retira de la intención de comprar Warner. El mercado lo sale a festejar, sube desde ese momento casi un 20%, ya había comenzado a subir desde el mínimo, pero claro, eso no se puede predecir. Ahora, vamos a analizar lo que está pasando actualmente. Netflix subió en forma parabólica, ¿sí? En diario se acomodaron las líneas de tendencia, pero para tomar alguna entrada, a mí me gustaría que haga un retroceso a la zona de los 86 más o menos, que venga a cerrar este gap, ¿sí? Por lo cual, desde el punto de vista diario, ahora está bastante bien y hay que comenzar a prestarle atención. Y en semanal, si bien estamos viendo que el indicador de 8 periodos en semanal está con pendiente positiva ahora, porque claramente, fíjense, el volumen que tuvo y la suba que tuvo a 22% en una semana que fue la semana pasada,
y esta semana casi un 3% más. No termina de resolver su tendencia bajista en semanal, puede ser que la esté iniciando, pero me gustaría ver un retroceso primero en Netflix, que el indicador de 30 periodos en semanal siga un poquito más hacia la baja y luego con el paso de las semanas vuelva a tornarse más positivo. Y bueno, si el indicador de 30 semanas ya apunta hacia el alza, creo que va a ser la señal definitiva para que nos confirme de que Netflix efectivamente dejó de caer y que puede iniciar una tendencia alcista que la lleve no solamente a máximos históricos, sino también más arriba, y esa es la tendencia que queremos agarrar, o por lo menos es la estrategia que yo manejo. Así que, bueno, hasta acá Netflix, a seguirla, porque a partir de este momento se puso un poco interesante, pero no creo que sea el momento óptimo para entrar ahora. Hasta acá el video de hoy, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, los espero en el próximo video. Un saludo.